Dios los bendiga, hermanos y amigos, en esta hora. Qué bueno poderles saludar y también poder compartir con ustedes un pensamiento de la palabra del Señor. Quiero que, si usted tiene su Biblia a la mano, abra en Isaías el capítulo 26, el versículo 3. Dice la palabra del Señor: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El Señor quiere en estos momentos que estamos pasando darnos paz, darnos confianza, que tengamos fe, gloria al Señor. Y esa paz depende de lo que usted piense de Dios, depende si sus pensamientos son correctos o son equivocados. Si son correctos sus pensamientos, entonces usted disfrutará de la paz que Dios quiere darle. Pero si sus pensamientos son equivocados, entonces no tendrá confianza, no tendrá seguridad. Por el contrario, lo que tendrá es miedo. Lo que usted tal vez dirá es: ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde me voy a ir? ¿A quién voy a recurrir que me ayude? Porque eso ocurre cuando nuestros pensamientos no son basados en la verdad de Dios, no son basados en la palabra del Señor. La Biblia dice en el capítulo 25 de Mateo, de aquel hombre que había recibido un talento para que trabajara. Yo quiero que usted entienda que un talento era una fuerte cantidad de dinero, realmente era mucho dinero, y él lo había recibido en confianza para que lo administrara, para que lo trabajara y entregara los frutos de aquel dinero. Ocurrió que ese hombre fue y enterró el dinero. Dice que su señor le pidió cuentas, y entonces la respuesta que dio fue la siguiente. Dice: conozco que eres un hombre duro, conozco que recoges donde no sembraste, cosechas donde no sembraste. Y lo juzgó de duro, lo juzgó de ser un hombre cruel e injusto. Realmente sus pensamientos acerca de su señor eran unos pensamientos contrarios, equivocados. Y dice que esos pensamientos o ese concepto que él tenía acerca de su señor lo llevó a enterrar el dinero, lo llevó a no producir, a ser inútil, a no servir para nada. Al contrario, hay una palabra de Dios que está ya en Hebreos el capítulo 11, donde el Señor le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo. Dice: entrégame, sacrifícame a Isaac, tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Y Abraham lo pudo hacer porque él tenía un pensamiento correcto acerca de Dios. Abraham sabía que Dios era un Dios bueno, un Dios justo, que le había dado a Isaac con un propósito de que él tuviera descendencia. Entonces dice la palabra de Dios allí en Hebreos que cuando Abraham iba a aquel monte donde tenía que sacrificar a Isaac, llevaba algo en la mente. Dice que Abraham pensaba que Dios era poderoso para devolverle a su hijo aún de entre los muertos. Cuando él estaba caminando hacia aquel monte, hacia aquel lugar donde iba a sacrificar a su hijo, él llevaba algo en mente. Sí, lo voy a sacrificar, sí, lo voy a quemar, porque era un sacrificio como un holocausto, se tenía que quemar la víctima. Pero Abraham pensaba que de allí de la muerte, de allí de las cenizas, Dios se lo iba a devolver, y por eso no tuvo miedo, por eso no tuvo angustia, por eso no estaba desesperado, por eso no dijo: pero ¿por qué Dios me está haciendo esto? ¿Por qué Dios me está obligando a una cosa tan terrible? Porque sus pensamientos eran unos pensamientos correctos acerca de Dios.
Dice, pensando que Dios se lo iba a devolver de entre los muertos. Su mente estaba en un pensamiento correcto, su mente estaba en un pensamiento de la fidelidad de Dios, de la bondad de Dios, que Dios estaba llevando esto en un propósito y no lo iba a privar de su Hijo. La paz que dice allí en Isaías, Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, está muy relacionado a la manera en que nosotros pensemos de Dios. ¿Cómo tenemos que pensar de Dios? Pues nosotros tenemos que pensar de Dios de acuerdo a la verdad de Dios, de acuerdo a lo que se nos ha sido revelado. La palabra de Dios dice que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios misericordioso, que Dios no se complace del castigo, que la palabra del Señor dice que las entrañas de Dios son misericordia, que Dios es santo, que Dios es justo. Usted y yo debemos de pensar correctamente acerca de Dios. Satanás es un experto en calumniar a Dios. Satanás quiere que la gente piense que Dios no le ama, que Dios quiere castigarlo, que Dios no le escucha, que Dios no se importa de la injusticia, que Dios no se importa de la maldad, que Dios es indiferente al dolor de las personas, al sufrimiento, pero no es verdad. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios verdadero. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas o buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se la piden. El Señor quiere darle a usted lo que es mejor. El Señor quiere darle a usted lo que le hace bien, lo que trae bendición a su vida. Dice la palabra del Señor que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo Dios lo va a abandonar a usted cuando entregó a su Hijo Jesucristo por usted? ¿Cómo Dios no lo va a alimentar? ¿Cómo Dios no lo va a proteger? ¿Cómo Dios no lo va a guardar? ¿Cómo Dios no va a escuchar su clamor, su oración cuando Él se comprometió a escucharme? Si Dios hizo todo lo que hizo por usted, ¿cómo no va a hacerlo menos? Si entregó a Jesús por usted y por mí, ¿cómo no va a hacer lo que es menos que eso en favor de nuestra vida? La palabra del Señor dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermano, hermana, sepa que el Señor allá en la eternidad pasada, cuando no existía nada, cuando Él no había hecho lo que hoy existe, no había hecho el universo, no había hecho las estrellas, el sol, la luna, las galaxias, ya lo estaba amando a usted. Usted ya estaba en los pensamientos de Dios en la eternidad pasada, pero también dice la palabra del Señor que allá en la eternidad futura el Señor seguirá amándole por siempre, el Señor seguirá teniendo cuidado de usted eternamente y para siempre. La Biblia dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte, aún más allá de la muerte, continuará teniendo cuidado de nosotros. Entonces, creamos en lo que la palabra de Dios dice, que nuestros pensamientos acerca de Dios sean pensamientos correctos y no incorrectos. Satanás quiere que nosotros pensemos equivocadamente de Dios. Una de las maneras, o la manera como Satanás engañó a Adán y a Eva, o principalmente a Eva, fue que le colocó en su mente cosas equivocadas acerca de Dios. Amado, la palabra de Dios dice que Él te guardará en paz, te guardará en seguridad,
pero que sus pensamientos perseveren. Lleve su mente a Dios, lleve su mente a la palabra del Señor, lleve su corazón a la palabra del Señor con los pensamientos que hay en la palabra de Dios correctos. Dice la palabra en Colosenses, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Llenémonos de la palabra del Señor, aprendamos de ese Dios que es bondadoso, de ese Dios que es misericordioso, de ese Dios que es justo. Usted, hermano, hermana, en estos tiempos que estamos viviendo, que han resultado difíciles para nosotros, llene su mente, llene su corazón con la palabra de Dios, llene su mente de los pensamientos correctos, verdaderos, basados en la verdad de Dios, y no permita pensamientos equivocados acerca de Dios. No los permita, no los acepte. Cuando el enemigo diga Dios no te está escuchando, usted diga sí, me está escuchando porque me ama, porque prometió responderme, porque respondió escucharme. Cuando el diablo diga Dios no te ama, usted diga sí, Él me ama, gloria al Señor, me ama porque me lo ha demostrado entregando a su Hijo en la cruz por mí. Cuando el diablo diga que usted va a pasar hambre junto con su familia, que no va a tener dónde vivir, usted diga el Señor ha prometido bendecirme, ha prometido alimentarme, que no me afane por comida, que no me afane por bebida, porque si Él alimenta a las aves o si Él tiene cuidado de los pajarillos que valen muy poco, Él ha prometido tener cuidado de mí, que valgo mucho más para Él. Esa es la verdad de Dios. Esos son los pensamientos correctos, esos pensamientos basados en la palabra de Dios. El Señor ha prometido estar contigo. Cuando el diablo diga que estás solo, dile, el Señor está conmigo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te guardo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando el diablo venga con una mentira, con un engaño, usted respóndale con la verdad de Dios. Usted respóndale con pensamientos correctos acerca de Dios. Llene su mente, llene su corazón, aleluya, con aquellas cosas preciosas que dice la palabra de Dios, con ese Dios que nunca te dejará, nunca te desamparará. Querido hermano, hermana, tenga esperanza en Dios. Confíe en Dios en estos momentos que estamos pasando. De esta prueba, de esta situación, vamos a salir fortalecidos, porque esto en cierta manera nos está obligando o nos está empujando a mirar al cielo, a mirar al Señor y a tener toda confianza, en toda seguridad. El Señor está con nosotros, el Señor está con su pueblo, el Señor está contigo. No desmaye, hermano, no desmaye, hermana, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a bendecir. Gracias por escucharme, gracias por sintonizar este medio, y en una próxima oportunidad, si el Señor quiere, volveremos a traer un pensamiento de la palabra del Señor. Dios le bendiga, Dios te guarde, y hasta una próxima oportunidad.